Mhm. Con mi señorita es que me haga foto. Tojo cuando a las 10 y porque tojo haga seña. Haga presentar que yo. Por eso, pero tojo casi. Buenos días, señor. Buen día, señoritas. Vamos a dar un minutito a ver si alguna otra compañera se conecta. Les recuerdo, por favor, activar su cámara. Tengo ahí. Ahí del café, ¿ya queriendo el café? ¿Eh? Sí. Mi mochila te dije. ¿Mochila dice? Mi mochila te dije. Bueno, señoritas, vamos a iniciar con nuestra actividad. Les agradecería que por favor mantengan su micrófono apagado y su cámara activa. Son requerimientos que nos piden de parte de dirección al momento de trabajar sesiones con ustedes. Cuando usted quiera intervenir, pues activa su micrófono y yo con mucho gusto pues la voy a escuchar. La cuestión con la cámara activa es para verificar que usted realmente esté prestando atención a las indicaciones brindadas y no haga lo que sucede en otros momentos, que solo dejan el teléfono ahí y uno va de hablar y que si nadie le está poniendo atención a uno. Entonces, por favor, les agradeceré que activen su cámara para poder visualizar que ustedes están ahí. En relación al uniforme no es obligatorio. Si usted lo tiene, pues perfecto, qué bien. Así lo puede utilizar para las sesiones. Pero si está de particular, tampoco hay inconveniente, no tenga pena. Daisy, sería tan amable de apagar su micrófono, por favor. Le agradezco mucho. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión con una pequeña oración. Por favor, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por permitirnos haber despertado, ver a nuestra familia, gozar de salud, tener la oportunidad de conectarnos por medios virtuales. Señor, te agradecemos por todo lo que nos concedes, por todo lo que nos das. Te rogamos, Señor, nos permitas tener una sesión provechosa, que lo que se les comparta a las señoritas sea de utilidad para ellas, que lo puedan asimilar de la mejor manera, Señor. Te rogamos también que nos permitas tener un día tranquilo, que nos apartes de todo mal, en especial, Señor, de cualquier enfermedad que en este momento pues
está afectando a toda nuestra población, Señor. Te agradecemos por un día más de vida. En ti confiamos, Señor. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Si usted ya logró ver su material, pudo observar que en práctica supervisada tiene una guía de trabajo para esta semana. Entonces, ¿qué tiene que realizar usted? Una nota oficial, una providencia, un dictamen, una resolución y una notificación. Recuerde que en las páginas del manual usted va a encontrar las instrucciones para completar los ejercicios. No son solo los datos que yo le coloqué acá. Estas son solo como referencia para que usted verifique. Ah, sí, es la nota oficial dirigida a la ministra de Educación. Entonces, sí es este el ejercicio, ¿verdad? Además, en mecanografía, la unidad anterior, ya vimos estos documentos, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Alguna de ustedes se recuerda? No se recuerda. Bueno, es necesario que revise sus apuntes, que revise su manual de mecanografía. En él podrá ver ejemplos. Entonces, eso también le va a servir a usted para poder realizar el ejercicio que le estoy solicitando en esta semana. Pueden utilizar hojas de papel bond oficio, o bien si tiene acceso a hojas de papel español, pues también las puede utilizar. No hay ningún inconveniente. Si dentro de las indicaciones le pide hojas de papel bond tamaño carta, pues también las puede usar. Por eso se da cuenta, yo no le indico acá en qué material utilizar, sino que le hago la anotación, que puede utilizar hojas de papel bond oficio, carta o español. Es a discreción del documento que vaya a elaborar el material que usted va a utilizar. Entonces, Mariela, ¿tiene alguna duda en relación a este ejercicio? ¿Alguno de los ejercicios? ¿Qué es lo que tiene que realizar? No, señor. Gracias. Daisy, ¿usted tiene alguna duda? No. Muy bien, gracias. Mayra. No, ninguna, señor. Bueno, espero que así sea, ¿verdad? Pero recuérdense, no hay ningún inconveniente. Si ya elaborando los documentos le surge alguna duda, me escribe y podemos aclarar la forma de trabajo de los ejercicios. Entonces, estamos ahí con práctica supervisada. Vamos a ver ahora archivo. Las sesiones que vamos a estar trabajando, señoritas, si ustedes recuerdan o si ya prestaron atención a su horario de clases de esta última unidad, por ejemplo, práctica, creo que ya solo tenemos la otra semana. Y luego ya solo se trabajan TAC y MECA y archivo. No, solo TAC y MECA. Ya no seguimos trabajando ni práctica ni archivo. Sin embargo, cuando yo les vuelva a convocar a una sesión, es posible que tratemos algún tema de práctica, algún tema de archivo, alguno de TACI o alguno de MECA. Entonces, siempre tendremos algún tema que tratar en relación a nuestros cursos. Por eso es importante que ustedes asistan. En esta ocasión, pues vamos a trabajar práctica y también archivo. Yo ya les compartí el video donde les explico cada uno de estos temas. Pero es importante que ustedes estudien bien esto para poder comprenderlo. Les compartí varios sistemas de archivos. Si se dieron cuenta, archivo ya no lo vamos a trabajar durante la unidad como una ficha específicamente. Pero sí tiene usted que seguir poniendo en práctica estos ejercicios.
Entonces, tiene que realizar una actividad acá. Yo le pido a usted que revise Classroom. Le voy a mostrar los documentos que tiene que utilizar. Permítanme. Veamos acá. Le dice que en Classroom del curso de archivo, usted encontrará un documento que contiene cartas para que archive. Estas cartas ya las vieron ustedes desde la semana pasada. Son estas. Se da cuenta que son cartas distintas. Muchas veces el destinatario o el remitente se va a repetir, pero eso no importa. Ustedes deben realizar los ejercicios conforme se les soliciten. Tenemos 20 páginas. Tenemos 40 cartas acá. Entonces usted tiene suficientes como para elegir las 5 que yo le estoy pidiendo acá. Puede darse cuenta, archivará por el sistema geográfico y por asunto 5 cartas que usted elija. Si usted quiere, usa las mismas 5 para el sistema geográfico y las mismas 5 para el sistema por asunto. Si no, puede utilizar distintas. Ese no es inconveniente. Lo que sí necesito nada más es que me indique, ¿verdad? Cuál es su membrete, cuál es su destinatario y quién firma, para que yo pueda verificar que sí realizó el ejercicio correctamente. Le indica también acá que en Classroom encontrará un archivo con ejemplos de cómo archivar según los distintos sistemas. Ya se los habilité también en Classroom y es este documento. Pueden ver ustedes acá siempre les estoy recordando el sistema de archivo alfabético. Cómo se archiva según este sistema. Original y copia. Tenemos el sistema Variadex. Cómo se archiva el original y la copia. Tenemos el sistema cronológico, que es en base a fechas. Tenemos el sistema de archivo geográfico. Este lo van a trabajar en esta semana. Y el sistema de archivo por tema o asunto. Acá tiene usted original y copia. Tenemos el sistema de archivo duplex. Este no lo vamos a trabajar, pero sin embargo le comparto un ejemplo para que usted pueda comprender lo que yo le explico en el video del curso de archivo. Tenemos el sistema de archivo Cardex, sistema de archivo de dibujos, planos y mapas. Y con eso finalizamos los ejemplos. Entonces, revise este documento. Le va a ser muy útil para comprender cómo se trabaja esto que le estoy compartiendo esta semana. No es necesario que lo imprima. Si usted quiere, tiene posibilidad de hacerlo, mejor, ¿verdad? Porque entonces usted puede ir verificando, puede ir guiándose al momento de realizar sus ejercicios. Pero si no puede imprimirlo, no hay ningún inconveniente. Acá tenemos también que dice en el frente de la hoja archiva el original y en la parte de atrás archiva la copia, como lo hemos trabajado antes. Por favor, no se vaya a confundir, no es necesario que esté fotocopiando, imprimiendo 2 veces o esté transcribiendo la carta 2 veces. En la parte de enfrente la original y en la parte de atrás nuestra copia. Así no hay ningún inconveniente. Le aclaro acá también, no es necesario que copie la carta, solamente el destinatario, el membrete, el remitente, para que podamos identificar el documento que está archivando. Le indico acá que no olvide colocar todos los datos necesarios. ¿Y cuáles son esos datos necesarios? Tenemos aquí, por ejemplo, el sistema de archivo por asunto. Los datos son archívese,
fecha, hora y firma y el desglose del sistema. Eso es obligatorio escribirlo en todos los documentos que usted vaya a archivar. Es necesario. Entonces, por favor, que no se le olvide a usted realizar esas anotaciones. Bueno, y ahora me van a decir ustedes, ¿y cómo se archiva por el sistema geográfico? Ahora le explico. Según el sistema geográfico, usted podrá ver acá también, le hice la anotación. Para archivar un documento, lo hacemos de acuerdo al país, estado, ciudad, pueblo, en nuestro caso, municipio, departamento, zona, aldea, barrio. De acuerdo a esas características, usted deberá archivar un documento. Entonces, vamos a archivar el siguiente. Les agradecería que tomaran nota, si ustedes lo prefieren, para que puedan después guiarse, ¿verdad? Tenemos la siguiente carta. La Mazateca, Mazatenango, Suchitepeques, 11 de marzo del 2008. Señores, la Mazateca Central, Guatemala. Bueno, escuche pues. Mariela trabaja en la Mazateca Central. Entonces, Mariela recibió esta carta el día de hoy. Tiene ella entonces la carta original. Mayra trabaja en la Mazateca de Mazatenango. Entonces, Mayra le envió esta carta a Mariela. Mayra se quedó con la copia, Mariela tiene la original. Entonces, Mariela va a archivar su original. ¿Qué va a hacer Mariela? Va a colocar, archívese, la fecha, la hora, la firma. En la parte de abajo va a colocar sistema. En este caso, ¿cuál es el sistema? ¿Una de ustedes que me pueda apoyar? ¿Cuál es el sistema que vamos a trabajar? Geográfico. Muy bien, entonces sistema geográfico. Guía principal, guía secundaria, folder o carpeta, referencias. Ya hice mis anotaciones. Mi guía principal la debo tomar del nombre de la ciudad, departamento, municipio, de donde me enviaron este documento. Entonces, acá tengo que es el municipio Mazatenango del departamento de Suchitepeques. Mi guía principal entonces será M de Mazatenango. Mi guía secundaria será A de Mazatenango. Mi folder o carpeta, en este caso, Mazatenango, Suchitepeques. Mi referencia en este caso será el nombre de la persona que me está enviando la carta. Entonces quedará Castillo, Adalberto. ¿Me comprenden? ¿Hay alguna duda? Señoritas. No, señor. Gracias. Si se dan cuenta, es bastante sencillo. Lo único es que debe de saber ubicar el dato, ¿verdad? Y nos vamos a ir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por acá, por ejemplo, si acá fuera que en Mazatenango existiera una dirección, barrio, La Colonia, Mazatenango, Suchitepeques. Entonces, su guía principal será barrio. Su guía secundaria, la A, ¿verdad? La B, la A. Y así se va a ir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Normalmente en estos ejemplos, pues usted no va a encontrar zonas, sino directamente el municipio y el departamento. Su referencia va a ser la persona que le está enviando la carta. Ahora vamos a archivar la copia. Que esta la tiene Mayra, ¿verdad? Porque ella envió la carta.
¿qué le va a interesar saber a Mayra? Mayra, ¿usted cómo archivaría la copia? Primero se colocaría archívese, Ujú, aquí el arriba. horario y la fecha, y a quién va el lugar donde se envía la carta. ¿Sí? Al lugar, Y, exacto. ajá, Sí. ¿Y dónde encuentra usted ese lugar? Guatemala. Muy bien. Guatemala Motores Industria. No, estamos en esta carta. Estamos en la primera carta. ¿Cuál sería Guatemala? Exacto, la Mazateca Central Guatemala, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Mayra. Así es. Le va a interesar a usted conocer de dónde a dónde está enviando esta carta. ¿Y dónde la encuentra? En su destinatario, ¿verdad? ¿A dónde la dirigía? ¿A quién se la envíe? Entonces, usted viene y utiliza estos datos. ¿Se da cuenta que acá dice Guatemala? Entonces, pregunto, ¿cuál va a ser su guía principal? Guatemala. Sí, utiliza Guatemala para archivar, pero ya solo la guía principal, ¿qué letra sería? La G. Correcto. Guía secundaria, U. La A. así Ahí. es. Folder o carpeta. La Mazateca Central. Esa sería mi referencia. Mi folder o carpeta, recuérdese que va a ser el nombre completo. Entonces escribimos Guatemala. Ese es mi folder o carpeta. Quiere decir que al folder del país Guatemala, aunque en este caso está utilizado como departamento, está del departamento de Guatemala, entonces ese es el folder donde debo de archivar mi documento. Mi referencia será el nombre de la persona a quien se le estoy dirigiendo. En este caso no hay un nombre específico, sino que es el nombre de la empresa. Entonces, ese es el nombre que debo de utilizar. ¿Cómo queda archivado este nombre, señoritas? Recuerden, ¿cómo se archiva ese nombre? Es un nombre comercial. Tiene un artículo al inicio. ¿Cómo se archiva? Recuérdense de las reglas de archivo. ¿Alguna de ustedes se recuerda? Mazateca Central, entre paréntesis, la. Correcto, así es. El artículo pasa al final. Entonces, su referencia será Mazateca Central, la, entre paréntesis. ¿Cuántas unidades de archivo tendría ese nombre si estuviéramos viendo unidades? Dos unidades, Mazateca Central, la. Recuerda usted que ese artículo ya no cuenta como unidad, solamente en los nombres de países. Ahí sí, pero en este caso no. Bueno. Dese cuenta acá en la siguiente carta. Tenemos motores industriales. Ya vieron ustedes que acá en el membrete no hay país, no hay nombre de país. Entonces, ¿de dónde va a obtener usted su dato para trabajar el sistema geográfico? Daisy, ¿de dónde lo sacaría usted?
Vamos a ayudarle un poquito a Daisy. En este membrete no tenemos un país de origen, pero en la fecha sí tenemos el nombre del país. Por lo tanto, si en la fecha dice Guatemala, quiere decir que esta empresa está en Guatemala. Por lo tanto, uso la fecha para obtener mi dato geográfico. No sé si me comprenden. ¿Tienen alguna duda? ¿Me pudieran responder, por favor? No. No. Gracias. Bueno, entonces, espero haya quedado claro el sistema de archivo geográfico. La original, a usted le interesa saber de dónde se la mandaron. ¿Y dónde está ese dato? En el membrete y en la firma. En la copia, a usted le interesa saber a dónde la envió. ¿Y dónde encuentro yo ese dato? En la firma, en el destinatario, perdón. Entonces, ¿qué voy a usar ahora para archivar? El país, el departamento, el municipio de donde me están mandando esta carta. Ya no utilizo los nombres. Luego nos pide, dentro de las actividades, 5 documentos en el sistema por asunto. Sistema por tema o asunto. Acá lo tenemos también. Podemos utilizar este ejemplo para trabajar. Tenemos esta carta. Esta carta la envió Botánica Nacional, firma Douglas Bocanegra, dirigida a Distribuidora General S.A. Bueno, el sistema de tema o asunto se basa en cuál es el motivo que se trata en la carta. Acá ya no me interesa tanto quién me la mandó, a dónde la mandó, si es de Cobán, de Cachán, no, ya no me interesa eso. Me interesa saber si es una carta de pedido, una carta de solicitud, una carta de renuncia, una carta de despido, una carta de referencias, todos los tipos de cartas que hemos manejado. Entonces, debo buscarle cuál es el asunto. Y para eso debo leer el cuerpo de la carta. En el cuerpo de la carta encuentro yo este dato. Dice, estamos enviando referencias de la señorita María Elizabeth Acevedo. La señorita Acevedo trabajó con nosotros durante 3 años, tiempo en el cual demostró ser una persona capaz, puntual y responsable en su trabajo. Cualquier información adicional, con gusto la proporcionaremos. Mayra, ¿cuál es el asunto de esta carta entonces? ¿De qué trata esta carta? Dice, estamos enviando referencias de la señorita María Elizabeth Acevedo. ¿Cuál es el asunto entonces? Referencia. Exacto. Es una carta de referencias. Entonces el asunto es referencias. Siempre coloco archívese, la fecha en la que estoy archivando, la hora, la firma. Esta firma que pide acá es la suya, porque usted es quien está archivando el documento, ¿verdad? Entonces, es usted quien debe firmar acá. Sistema, ahora ya no es alfabético, ni variedad, ni geográfico, sino que es tema o asunto. Guía principal. Esta es la palabra que voy a utilizar para archivar. Entonces, mi guía principal es la primera letra de esa palabra.
R. Guía secundaria, E, de referencias. Asunto, referencias. Folder o carpeta, referencias. Porque dentro de ese mismo folder, pues voy a ir a archivar esta carta. Mi referencia, quiere decir aquella otra opción que tengo para buscar este documento, será Acevedo María Elizabeth. ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde saqué ese nombre? ¿Una de ustedes que me pueda decir? Señoritas. Porque para ella es la referencia. Exactamente. Porque de ella es de quien me pidieron referencias, ¿verdad? Entonces, cuando yo busque dentro de mi archivo, puedo buscar cartas de referencia a nombre de la señorita María Elizabeth Acevedo. Por lo tanto, ese es mi otro dato por medio del cual encontrar el documento. Ahora la copia. Dese cuenta. Archívese, fecha, hora, firma. Ahora aquí firma otra persona, ¿verdad? Porque ahora es la secretaria de la otra empresa quien está archivando el documento. Pero siempre va a ser usted misma, ¿verdad? Sistema por asunto. Guía principal, R. Guía secundaria, E. Asunto, referencias. Folder o carpeta, referencias. ¿Ya se dio cuenta que es igual a la original? Sí, ¿verdad? Es igual a la original. Solo que en la referencia esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque acá en la copia que a mí me quedó, me va a interesar saber a quién le extendí la referencia. En este caso, María Elizabeth Acevedo. Pero, ¿a dónde envié esa carta de referencia? A Distribuidora General, Sociedad Anónima. Entonces, utilizo acá también el destinatario, en el caso de la copia. Necesito saber a qué empresa le envié esa carta de referencia. Ya no va a ser tanto a nombre de quién, sino a quién se le envíe, ¿verdad? ¿Alguna duda, señoritas? ¿Comprenden estos ejercicios? En sí, esto es lo esencial. ¿Se dan cuenta? referencias, es igual. Porque siempre va a ser el mismo asunto de la carta. No puede ser que en la copia, que en la original el asunto sea referencias y en la copia usted archive por despido. No, ¿verdad? Porque acá en ningún momento se está hablando de un despido. Entonces el asunto es el mismo. Por lo tanto, al archivar, el archivo será bastante parecido, menos en el dato final. Que acá me interesa saber a qué empresas le mandé esa carta de referencias. Mientras que en la original me interesa inicialmente saber a nombre de quién viene esa carta de referencias que me extendieron. ¿Me comprenden? ¿Tienen dudas? Tenemos acá otro ejemplo. Por ejemplo, dice en esta cartita, necesitamos cotización de los repuestos indicados en la lista adjunta. Asimismo, solicitamos catálogo de otros repuestos que ustedes distribuyen. Daisy, ¿cuál es el asunto en esta carta? Ahí tenemos más grande la cartita. Necesitamos cotización de los repuestos indicados. ¿Cuál es el asunto de la carta entonces? Cotización. Exactamente. Cotización. Entonces, ese es el asunto. ¿Qué datos va a utilizar para archivar entonces? Guía principal la C, guía secundaria la O, folder o carpeta cotización
referencia, si está archivando la original, en este caso, usted puede utilizar los datos, es la original, a usted le interesa saber, puede utilizar los datos del destinatario, ¿verdad? Para su referencia. Guatemala Motores o Marcos Morataya, porque no hay otro dato dentro de la carta. Ahora, si necesitamos cotización de los repuestos para vehículos indicados en la lista adjunta, su referencia podría ser vehículos, ¿verdad? Porque es una especificación más clara de qué es lo que necesita. Pero como no hay, pues entonces puede anotar la empresa que le está solicitando la cotización. Bueno, señoritas, nos quedan unos minutitos. Les pregunto entonces, ¿alguna duda? Los documentos los encuentran ustedes en Classroom. Por favor, búsquenlos ahí. Si tienen dudas, me escriben y las vamos aclarando. Pueden ir haciendo un ejercicio y me lo muestran para que yo pueda revisar y orientarles, ¿verdad? Corregir desde el inicio algún error que pueda tener para que los demás pues ya estén correctos. ¿Dudas? ¿Me pueden mover la cabecita para decirme sí o no? Bueno, espero que no, espero que el silencio sea porque sí quedó claro, ¿verdad? Y no porque tengan dudas. A Marta no la vimos, pero le vamos a recordar, Marta, de que cuando tengamos sesiones por Zoom, es necesario que active su cámara, por favor. La playera polo, si la tiene todavía usted, se la puede colocar. Si no la tuviera, pues tampoco es obligatorio. Lo ideal es de que estemos así, bien guapas, ¿verdad? Bien bonitas ahí con el uniforme. Para despedirlo, porque ya no lo vamos a utilizar. Ya no nos queda mucho tiempo. Pero si no lo tiene, no hay inconveniente. Vaya, señoritas. Entonces las dejo ir a descansar un ratito. Luego tienen clase en matemáticas. Por favor, asistan. Si tienen preguntas, háganlas. Sin pena. Recuérdense que nosotros estamos para aclarar esas dudas. No para causarles más dudas, ¿verdad? Entonces, espero que tengan una buena clase en matemáticas. Y primero Dios, nos vemos la próxima semana. Éxito, señoritas. Feliz día. Gracias. Yo igual. Gracias, señor. Gracias. Cada-